En Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, tenemos una parábola cantada, el Cántico del Amado, en la que se afirma que Israel, la nación de Jehová, es la viña de Jehová. Obviamente para el pueblo de Israel fue un tremendo privilegio pertenecer al Señor, porque al pertenecer a Él marcó la elección de Dios. También el cuidado que Él tuvo de los hijos de Israel a lo largo de muchos años. Por ejemplo, en Salmo 80, veamos lo que dicen los versículos 8 al versículo 11. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Ahora, en Isaías, el capítulo 5 y el versículo 2, leemos de alguno de estos cuidados que Dios tuvo de Israel, como la viña del Señor. Miren Isaías 5, versículo 2. Dice, la había cercado, la había despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, hecho también en ella un lagar. Es decir, Dios hizo todo lo necesario para que haya fruto espiritual en su pueblo. Notemos aquí que Dios dice en primer lugar que había cercado la nación, es decir, la había protegido de muchos enemigos que querían hacer daño al pueblo de Israel. También la había despedregado, es decir, había sacado piedras de la tierra para que la viña produzca bien. Dios había sacado de Israel toda clase de cosa que evitaría el fruto espiritual. Y en tercer lugar, plantó en ella, en su viña, vides escogidas. Es decir, Dios buscó las mejores plantas, las plantó en su pueblo con el fin de lograr tremendo fruto espiritual. Lo que Isaías está diciendo, o Dios a través de Isaías, es que él se había encargado de proteger al pueblo de Israel de todos sus enemigos, los filisteos, los moabitas, los amonitas, etcétera. También había quitado muchos elementos negativos que atentaban contra el fruto espiritual. Por ejemplo, la presencia de los cananeos en la tierra prometida, la idolatría, los lugares altos, los templos paganos, etcétera. Y luego de haber hecho todo eso, protegiendo de los enemigos, limpiando la tierra, Dios plantó en Israel lo que llama vides escogidas. Será una referencia a las tribus de Israel, indicando que Dios seleccionó y había preparado esas tribus para producir buenos frutos. Y uno puede pensar en algunas de las tribus como la de Leví, la de Judá, aún la de Efraín, que significa fructífero. Esas tribus estaban preparadas para producir tremendo fruto espiritual. Además de todo eso, Dios colocó en la nación de Israel ciertos líderes espirituales que fueron de gran estímulo y aliento para los hijos de Israel. Uno piensa en personas como Moisés, Josué, Caleb, Gedeón, Samuel, David, etcétera. Tal como
Dios recalca por medio de su siervo Isaías. Una pregunta retórica. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:4. La respuesta es nada. Sin embargo, no produjeron buen fruto espiritual. Más adelante los profetas tomaron esta figura de Israel como una viña y la mencionaron en algunos de sus mensajes proféticos. Recalcaron el gran privilegio de ser esta viña de Dios, el pueblo de Dios. Por ejemplo, escuchemos lo que dice Isaías en capítulo 27, los versículos 2 y 3. En aquel día cantad acerca de la viña, del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. El profeta Jeremías dice algo parecido en capítulo 2, versículo 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella, obviamente para que haya buen fruto espiritual. Ezequiel habla algo muy parecido, capítulo 19, versículo 10. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Así que queda claro que en el Antiguo Testamento esta imagen de una viña que representaba al pueblo de Israel. Lamentablemente ese pueblo de Dios, tanto el reino del norte que llamamos Israel, las 10 tribus, como el reino de Sur, Judá, ellos no valoraron el gran privilegio de ser el pueblo de Dios. No valoraron todo lo que Dios hizo por ellos. Más bien, echaron a perder tantas bendiciones espirituales. Tal como confiesa la Sulamita aquí en Cantares 1, versículo 6. Mi viña, que era mía, no guardé. Generación tras generación de judíos tendrían que afirmar exactamente eso. Mi viña, el pueblo de Israel que era mía, no la guardé, me entregué a la desobediencia, tendrían que confesar. Y por eso, como sabemos, Dios al final tuvo que echar ambas naciones de la tierra prometida. Y tanto el reino del norte como el reino del sur terminaron en el exilio. La Biblia indica que el pueblo de Judá, el reino del sur, volvió de Babilonia. Se constituyó otra vez como el pueblo de Dios. Leemos eso en Esdras, Nehemías y luego Malaquías también. Sin embargo, los judíos nunca volvieron a la gloria que habían tenido antes. Por ejemplo, después del exilio, se quedaron sin un rey davídico. También se quedaron sin la presencia visible de Jehová en el templo en Jerusalén. Ya no se manifestó otra vez la gloria visible de Dios. Y aprendieron la triste lección que aunque Dios puede perdonar el pecado, la rebeldía espiritual siempre echa a perder algo de la bendición de Dios. Siglos después, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Él hizo una afirmación repleta de significado. En Juan 15, versículo 1 dijo, yo soy la vid verdadera. Es decir, lo que Israel no alcanzó a hacer, que fue llevar fruto espiritual. El Señor lo iba a hacer, pero no él solo, sino por medio de los discípulos, a quienes él llamó
pámpanos, es decir, ramas. Así que Cristo es la raíz de la iglesia. Su pueblo, los creyentes, somos esas ramas espirituales. Y por medio de ellas, la nueva vida espiritual que es Cristo ha crecido y se ha extendido por toda la tierra. Y por 2000 años ha llevado mucho fruto para la gloria de Dios. Hermanos, como creyentes, debemos valorar el privilegio de ser parte de esa vida espiritual. Debemos cuidar nuestra vida espiritual en tal manera que llevemos mucho fruto como parte de esa viña. Y por encima de todo, debemos permanecer en Cristo, para de esa manera producir el fruto del Espíritu Santo y ejercer aquellos dones espirituales que Dios nos da en tal manera que honremos y glorifiquemos a Dios. En esta parábola de Cantares, la sulamita reconoce el privilegio que tenía de ser dueña de una viña. Mi viña, que era mía, dice. La aparente redundancia de palabras que era mía sirve para recalcar este privilegio. Como creyentes podemos decir lo mismo, porque somos parte de la nueva viña del Señor. Ahora la iglesia es la viña de Cristo, injertada, por decirlo así, sobre la viña antigua de Israel, tal como Pablo da a entender en Romanos 11, versículo 17 al 24, aunque hay que reconocer que en ese pasaje Pablo no habla de una viña, sino de un olivo, pero la imagen es transferible. Ahora, si entendemos el privilegio que tenemos de estar en Cristo, cuán importante es cuidar nuestra vida espiritual, para que de ese modo cuidemos la viña del Señor, que es la iglesia. Cualquier debilidad de nosotros afectará también el resto de la viña. Así que Dios nos ayude a reconocer la responsabilidad que tenemos de cuidar nuestra propia vida espiritual y al mismo tiempo cuidar la vida espiritual de la congregación, del resto de la viña a la cual asistimos. Padre, queremos darte gracias por este privilegio de que tú nos has sumado a la viña del Señor, nos has escogido, nos has plantado, estás queriendo protegernos, estás queriendo quitar de nuestras vidas esas piedras espirituales que limitan nuestra vida cristiana. Pedimos, Señor, que nos alegremos en lo que tú estás haciendo en nosotros. Que entendamos, Padre, que lo haces para que llevemos mucho fruto, siendo así tus discípulos, tus hijos, honrándote y glorificando en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, y pedimos que tú nos ayudes a reflexionar profundamente sobre este tema, el gran privilegio de ser creyentes y ser parte de la viña del Señor. En su nombre te lo pedimos. Amén.